Muy bien, buenas tardes con todos. En esta segunda parte eh, haremos la evaluación sistemática de la onda espectral de la vena intrahepática, la onda patológica, ya que en la primera parte vimos los hallazgos normales y explicamos por qué la onda se veía así, la onda de la vena intrahepática se veía de esa forma. Ahora vamos a ver una onda patológica. En la primera parte vimos los hallazgos normales, fisiológicos normales, y ahora vamos a ver los hallazgos patológicos. La evaluación de las venas intrahepáticas debe responder las siguientes preguntas. Es decir, nuestra evaluación, una vez que ya aprendimos a ver la onda normal, para poder yo identificar alguna onda patológica, debo poder evaluarla sistemáticamente. Por ende, debe responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la dirección del flujo? ¿El patrón de la onda espectral es regular o irregular? ¿Cuál es la forma de la onda? En otras palabras, la onda es monofásica, amortiguada o multifásica. ¿Cuál es la relación entre la magnitud de los componentes sistólico y diastólico? Recordando que el componente sistólico era mucho mayor que el componente diastólico. Muy bien. La primera pregunta, ¿cuál es la dirección del flujo? Si no hay flujo o la dirección del flujo es monofásico o en dirección retrógrada, es decir, en dirección opuesta, la única condición a considerar es la obstrucción de la vena hepática, como en el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Es el síndrome más representativo. Eh, el espectro del coágulo no demostrará flujo, coágulo o trombo, ¿no? Eso es una imagen hipocogénica que va a obstruir el paso del flujo. Sin embargo, el interrogatorio de la región entre la periferia del hígado y el coágulo o trombo mostrará flujo inverso, ya que la sangre fluye en sentido inverso para salir del hígado a través de otra vena colateral que conduce a la vena cava inferior. Es decir, lo que sucede es que cuando hay un trombo o un coágulo, como es el caso del síndrome de Budd-Chiari o alguna otra condición que condiciona un coágulo o trombo, eh, el flujo que es hepatófugo normal, el flujo que es anterógrado hacia el corazón, va al no encontrar un pasaje, al no encontrar un pasaje adecuado para salir, va a alternarse, ¿no? Y a través de, ¿cómo va a alternar o cómo va a viajar? A través de las venas colaterales, ¿no? De las mismas venas hepáticas, van a tener unas venas colaterales y se va a pasar ahí el flujo. Entonces, acá, eso va a causar una reversión del flujo. Por un momento, o debido a esto, el flujo va a ser hepatópeto. Va a viajar hacia alguna otra vena para luego poder escapar hacia la vena cava inferior y por ende hacia el corazón. El flujo inverso en la vena hepática debido a una obstrucción o trombo. En este diagrama mostramos un trombo en la vena hepática derecha, ¿no? Ahí está el trombo. Cuando se interroga en un área periférica, por decir acá, más arriba del trombo, eh, la forma de onda monofásica pasará a estar en dirección inversa, ¿no? Hepatópeta, ¿no? Por un momento va a ser hepatópeta para viajar a otra vena. Acá nuevamente va a haber flujo retrógrado, la sangre nuevamente va a viajar de forma retrógrada, ¿no? Y esto se va a dar por unas venas colaterales, propiamente se puede dar por las venas hepáticas principales o por algunas venas colaterales que pueden ver por ahí, ¿no? Y acá tenemos el caso, ¿no? Recordemos que el flujo normal, el flujo de la vena hepática, de cualquiera de las tres venas hepáticas, ya sea la derecha, la medial o la izquierda, es hepatófugo, ¿no? Predominantemente hepatófugo, azul, va así en esta dirección, hacia abajo. Acá es el caso de un gran hematoma, está causando una compresión, es decir, está causando una obstrucción. Y acá el flujo ha cambiado, ¿no? De lo que es hepatófugo, en esta otra vena es hepatófugo, acá en esta vena hepática medial ha cambiado a ser hepatópeto, es decir, se está dirigiendo al hígado para buscar una colateral, una vena colateral, para que esa colateral la lleve nuevamente hacia la vena cava inferior. Un gran hematoma en el saco de Morrison causó compresión extrínseca o torsión de la vena, lo que provocó su oclusión, ¿no? O el cierre.
La vena es roja en la pantalla Doppler color porque se ha invertido el flujo, ¿no? Trata de buscar un pasaje y se ve invertir el flujo. Un hallazgo indicativo de flujo hepatopetal lejos de la vena cava inferior, por eso es roja, ¿no? En el espectro hay flujo turbulento monofásico por encima de la línea de base, un hallazgo también indicativo de flujo hepatópeto. Es decir, tengo que confirmar este hallazgo, ¿no? No solo me sirve el color, no solo tengo que confirmarlo con el color, sino tengo que corroborarlo con el espectro, porque a veces el equipo se podría configurar en sentido inverso, ¿no? Pero para eso tengo que ver nuevamente mi color, cómo está la barra del color, rojo hacia arriba, positivo y negativo hacia abajo, azul, y también evaluar la línea de base, ¿no? Si la línea de base está bien, lo que está arriba es positivo y lo que está abajo es negativo, ¿no? Y la compresión extrínseca se alivió mediante la evacuación quirúrgica del hematoma, ¿no? Este hematoma causó eso, ¿no? Muy bien. La segunda pregunta, ¿el patrón de la onda es regular o irregular? Si es irregular, las posibilidades que se deben considerar son las arritmias, flujo sanguíneo turbulento, como hemos visto en el caso anterior, o degradación de la forma de onda por factores técnicos. En este caso, el operador, el ecografista, o también del paciente, ¿no? El paciente puede ser un paciente no colaborativo, un paciente tenso y por ende podemos obtener una onda irregular. Una forma de onda degradada o amortiguada se encuentra comúnmente en pacientes sedados, pacientes con ventilación mecánica y pacientes que tienen dificultad para respirar y no pueden cooperar con las instrucciones de respiración. Es decir, eh, la, la forma el patrón de onda se va a alterar, va a ser irregular en algunos casos, como es el caso de la arritmia, pero también puede deberse a factores técnicos o propiamente a factores del paciente. En este caso es un poco más complicado porque hay pacientes que tienen ya, o sea, ya no pueden colaborar, ¿no? Como es el caso de pacientes sedados, pacientes con ventilación mecánica y pacientes que tienen dificultad respiratoria. Entonces, en esos casos, la onda se va a alterar mucho, la onda va a ser muy irregular, ¿no? Acá tenemos nuevamente otro espectro, ¿no? Tenemos acá esta es la vena cava medial, perdón, la vena hepática medial y vemos no, es la vena hepática derecha, obtenido un paciente de la UCI, ¿no? Obviamente este paciente de la unidad de cuidados intensivos no va a colaborar con la respiración, no va a seguir ninguna instrucción y por ende, cuando se trata de obtener la onda va a ser irregular. Irregular quiere decir que no vamos a encontrar tan fácilmente los componentes, ¿no? Tal vez por acá este sea un componente sistólico, tal vez es el diastólico, pero acá no se ve muy bien el componente atrial de contracción auricular, entonces decimos que esta onda es irregular. Sin embargo, debemos señalar que cuando el paciente colabora, sí se puede encontrar una arritmia, ¿de acuerdo? Y ese fue el caso. En la parte número 3 van a ver el caso de un paciente con arritmia, una dama de 35 años que sí colaboró con el estudio y por ende sí podíamos llegar al diagnóstico de arritmia, colabora, correlacionado con un EKG, ¿no? Se planteó por ecografía arritmia y el EKG demostró los hallazgos, ¿no? Se corroboró. Muy bien, otro caso de flujo turbulento o otro caso de onda irregular lo vamos a ver cuando tenemos un trombo, ¿no? Tenemos un trombo, pero el flujo trata de escapar. Hemos visto que por la parte superior va a hacer un flujo hepatópeto, ¿no? Se va a dirigir por un momento hacia el hígado, hasta buscar una colateral y por ahí va a tratar de escapar, ¿no? Pero, o por ahí va a tratar de fluir. Pero a veces hay el caso de que el trombo sea parcial o el trombo no ocluya completamente. Ocluir es cerrar, no ocluya completamente la vena. Entonces, por acá va a haber perdón, por acá va a haber un pasaje normal, por así decirlo, de flujo hacia la vena cava inferior, pero este flujo va a salir turbulento, es decir, este flujo va a salir con mucho más rapidez, con mucha más presión. Entonces,
vamos a ver un flujo turbulento entre el trombo, precisamente, ¿ve? Ahí está el trombo y la vena cava inferior, ahí está el flujo turbulento. Aquí está la vena cava inferior y ahí está el flujo turbulento, ¿no? Y este flujo turbulento también nos va a dar una forma de onda irregular, ¿no? Donde no podemos identificar propiamente los componentes, ¿no? No puedo identificar cuál será el componente atrial, no puedo identificar cuál es el componente sistólico, diastólico, ¿ve? No se repite la configuración habitual. Otro caso de una onda espectral de la vena cava izquierda, perdón, de la vena hepática izquierda, obtenido en un paciente de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Este paciente obviamente no va a colaborar, está sedado, está inconsciente, sus movimientos respiratorios son aleatorios, y por ende va a causar que la onda sea irregular, ¿no? No es reconocible, no hay muchos patrones regulares que podríamos reconocer, ¿no? Tercera pregunta, ¿es la forma de la onda monofásica amortiguada o multifásica? Una vez que hayamos establecido que el flujo es regular y comúnmente en consultorio, en pacientes normales debe ser regular, salvo algunos casos bien raros donde va a ser irregular. Y como ya hemos señalado, la irregularidad más que nada se da en las UCIs, en los pacientes sedados, en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vamos a predominantemente entonces encontrar ondas regulares, ¿no? Y predominantemente anterógrado, ¿no? Ya hemos dicho que el flujo de las venas hepáticas es predominantemente anterógrado porque se va a dirigir hacia el corazón. Debemos evaluar si la forma de onda está amortiguada o disminuida, ¿no? La tercera pregunta. Vamos a tratar de diferenciar si está si la onda si los componentes de la onda se ensanchan adecuadamente o están amortiguados o disminuidos. La amortiguación es indicativa de obstrucción relativa del flujo de salida venoso, que puede deberse a la infiltración grasa del hígado, cirrosis o infiltración metastásica. En la parte 3 tenemos estos dos casos, y acá también lo vamos a ver, donde sí efectivamente se corrobora que debido a la esteatosis hepática, sobre todo la esteatosis hepática grado 2 y grado 3, hay una amortiguación de la onda tanto S como D. También en los casos de cirrosis también se ve en la tercera parte, o infiltración metastásica. No hay todavía un video de metástasis, no he podido visualizar todavía una metástasis, pero cuando sea el caso vamos a tratar de datarlo y documentarlo también, ¿no? Algunos investigadores señalan también que la amortiguación también se puede encontrar en la enfermedad venoso-oclusiva. Otras causas incluyen estenosis de la vena hepática y factores fisiológicos como alta presión intraabdominal en la maniobra de Valsalva o expiración suspendida, es decir, cuando el paciente no colabora o cuando por algunos motivos yo le puedo decir que expire o que aumente la presión abdominal. Ahora, hemos dicho en la primera parte también de estos videos que lo ideal es en inspiración, ¿no? Tenemos que obtener las ondas en una inspiración suave, en una inspiración suspendida, y sí es correcto eso, ¿no? Muy bien, entonces acá hay que recordar, ¿a qué le decimos amortiguación de la onda? En este caso, en este Doppler color y en este espectro, tenemos una vena hepática, ¿no? Le hemos hecho el espectro, pero acá estos componentes son los normales. Esta onda total es normal. ¿Por qué? Porque acá yo puedo ver muy bien el componente atrial, defino muy bien el componente atrial, el componente sistólico mayor al componente diastólico. Eso es muy importante. El componente sistólico en un paciente sano, en un paciente normal, o en un hígado sano, el componente sistólico siempre es más grande que el componente diastólico. El componente V o de transición, a veces hemos dicho, puede aparecer retrógrado, anterógrado hacia abajo o puede estar disminuido, eso es normal. Pero acá lo que nos ayuda a identificar es que el componente sistólico debe ser mucho mayor que el componente diastólico y seguido del componente atrial o el componente auricular. Y ahora vamos a ver una amortiguación. En la amortiguación va a haber una disminución. Estos picos ya no se van a diferenciar tan bien. Estos picos se van a aparecer.
Y este es el caso, ¿no? Acá hay una onda amortiguada, una onda total amortiguada en el caso de una cirrosis. En este caso vemos como hay líquido, ¿no? El hígado está rodeado de líquido anterior, hay ascitis, todo esto es líquido, hay ascitis, el hígado tiene bordes irregulares, no definidos, aserrados, y un parénquima heterogéneo. Entonces estamos ante una cirrosis hepática. Le hacemos la interrogación del espectro Doppler y vemos le hacemos a una vena hepática el Doppler espectral y vemos que efectivamente el espectro está amortiguado, es decir, ya no veo esas claras diferencias entre las fases, ¿no? La contracción auricular, el componente sistólico, diastólico, ya no lo veo simplemente como una fase amortiguada, está disminuido, ya no hay buena diferenciación. Espectro obtenido en un paciente con cirrosis muestra una forma de onda anterógrado monofásica amortiguada, ¿no? También se muestra citis anterior al parénquima hepático. Ahí está toda la citis. En este otro caso tenemos el caso de un paciente con infiltración grasa o esteatosis hepática. Me parece un grado 2 porque el hígado está bien brilloso, está bien hiperecogénico. Y donde nuevamente vemos la onda amortiguada, una onda que ha perdido su morfología, es decir, no se ven estos componentes, ¿no? Ni el sistólico ni el diastólico, no puedo diferenciar muy bien, parece que todos se han unido, parece que todos se han unido y no se diferencia muy bien. En la escala de grises también se visualiza el parénquima hepático hiperecogénico esteatóxico, ¿no? Pero acá lo que me importa más es ver que no puedo diferenciar, ¿no? A duras penas tal vez puedo diferenciar el componente atrial, el componente sistólico no se distingue muy bien del componente diastólico, está todo igual. Entonces, esta es una forma de onda amortiguada, vista en los casos de cirrosis hepática, en los casos de cirrosis hepática se ve, y vistos también en los casos de esteatosis hepática. Y tal vez ahí en algún momento hay una presión ahí por el paciente o le puedo pedir que realice la maniobra de Valsalva, pero debo de considerar de que durante la maniobra de Valsalva puede haber una onda amortiguada por un lapso de tiempo, ¿no? Entonces, hemos dicho que no debemos evaluar ni en expiración ni en la maniobra de Valsalva las ondas de la vena hepática, sino debemos evaluarlo en la expiración, ¿no? Entonces, esto es para recordar, ¿no? Entonces, la maniobra de Valsalva podría simular patología, podría simular una onda amortiguada, pero esto se debe diferenciar cuando al paciente le pedimos que inspire suavemente. Finalmente, ¿cuál es la relación entre las ondas S y D? En el hígado sano, la onda S es mayor o igual a la onda D. Eso hay que recordarlo, eso siempre hay que tenerlo presente. Es mayor o igual. El pico que va hacia abajo, como en este caso, como en este hígado sano, en este voluntario sano, el componente sistólico es mucho mayor que el componente diastólico. Tal vez pueden llegar a estar al mismo nivel, igual el componente sistólico, igual que el componente diastólico, pero nunca disminuido, ¿no? Nunca disminuido. Entonces, también, ¿cómo puedo diferenciar que estoy viendo el componente sistólico del diastólico? ¿Cómo puedo diferenciar? Porque siempre el componente sistólico va a seguir después del componente atrial. Siempre va a la contracción atrial precede a la contracción ventricular, ¿no? Esto es contracción auricular, sístole o contracción ventricular. Perdón, esto es contracción auricular, esto es sístole o contracción ventricular, una pequeña onda transicional, una onda V, y diástole o relajación ventricular. Estos componentes deben ser iguales, o el componente sistólico o el componente de contracción ventricular debe ser mucho mayor. Entonces, la onda A siempre debe ser mayor o igual a la onda D.
Esto se debe al poderoso movimiento sistólico del anillo tricuspidio hacia el vértice cardíaco, ¿no? Hacia el ápice del corazón, que provoca un gran torrente anterógrado de sangre hacia el corazón, que es lo normal. En la enfermedad cardíaca del lado derecho o regurgitación tricuspidia, regurgitación quiere decir devolución, de vuelta, es decir, va a haber un momento de devolución de sangre, o sea, no va a pasar adecuadamente y va a ser devuelto. El lado derecho no funciona bien y un mayor flujo sanguíneo anterógrado será visto durante la diástole, es decir, la diástole va a superar al componente sistólico. Cuando comienza la sístole, el atrio o aurícula se contrae y cuando comienza la sístole auricular, fuerza la sangre anterógrada hacia el ventrículo derecho. Sin embargo, una porción es devuelta hacia el hígado produciendo una pequeña onda A retrógrada. Eso también lo vemos en la parte normal, en la parte fisiológica, que siempre el componente auricular va a ser un componente retrógrado porque la sangre no va a pasar a través de la válvula tricúspide, va a ser de vuelta, ¿no? Va a ser de vuelta hacia la vena cava inferior y hacia las venas intrahepáticas. Eso es, lo habíamos visto. Durante la sístole ventricular, el ventrículo se contrae y el anillo tricuspidio se mueve hacia el vértice cardíaco como de costumbre. Eso es en un corazón normal. Sin embargo, en la regurgitación tricuspidia, la sangre es forzada en dirección retrógrada hacia la aurícula, la vena cava inferior y el hígado. Es decir, la sangre no va a encontrar un pasaje claro, la sangre va a ser de vuelta. Cuando la sangre es forzada en dirección retrógrada, puede haber una disminución a nivel de la onda S o inversión por encima de la línea de base, como vamos a ver ahora. Es decir, cuando estamos ante un escenario de regurgitación tricuspidia, el componente atrial no va a cambiar, la contracción atrial no va a cambiar. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto que acá hay una contracción a través de la válvula tricúspide, trata de pasar, pero en mayor proporción va a ser de vuelta. Esto también se ve en la parte fisiológica, esto es lo normal. Por eso la fase de contracción atrial no presenta cambios significativos. Ahora, cuando nosotros tenemos la la fase de sístole o contracción ventricular, el ventrículo se va a contraer y el anillo tricúspide se mueve hacia el ápice cardíaco, como siempre lo hace. Sin embargo, en esta patología cardíaca, en la regurgitación, la sangre es llevada retrógradamente, es decir, va a ser devuelta la sangre. Recordemos que en la parte normal, en la parte fisiológica, esta sangre no va a ser devuelta, esta sangre pasa a través del ventrículo derecho y hacia el tracto de salida, que es la arteria pulmonar principal. Pero acá en la regurgitación no va a haber eso, va a haber una devolución. O sea, por eso va a ir, y esta devolución, esta regurgitación va a ser llevada retrógradamente a través de la válvula tricúspide, ¿no? O sea, va a volver hacia la aurícula, la vena cava inferior y a las venas hepáticas. O sea, va a volver el flujo. El resultado es una onda S retrógrada, ya no anterógrada hacia el corazón, sino retrógrada porque se está alejando del corazón. Recordemos, ese es un esquema, recordemos el esquema normal, ¿ve? Contracción auricular, contracción sistólica o sístole ventricular. Acá vemos que el flujo es normal porque el flujo está hacia anterógrado, tiene que pasar hacia el corazón, hacia el tracto de salida, hacia la arteria pulmonar, por eso es hacia abajo, es anterógrado porque está yendo al corazón, pero acá va a haber una inversión, ya no va a poder pasar, y por eso va por encima de la línea de base, o sea, ya no pasa y es de vuelta, ¿de acuerdo? Por eso es regurgitación, o sea, es de vuelta hacia la aurícula derecha, hacia la vena cava inferior y hacia las venas intrahepáticas. Y es por eso que cuando yo hago el Doppler de la vena intrahepática, puedo ver esa regurgitación. Ahora, este momento de regurgitación, esto es un caso ya grave. Como vamos a ver más adelante, existen tres tipos, ¿no? El caso más grave es cuando ya existe una regurgitación franca, una regurgitación inversa completa, pero va de poco a más.
A medida que el ventrículo comienza a relajarse y el anillo tricúspide vuelve a su posición original, la sangre es forzada a salir del atrio de nuevo a la vena cava inferior y el hígado, dando una onda V de transición retrógrada. Hemos visto que la onda V, y hemos dicho que puede ser anterógrada o retrógrada, eso es normal, ¿no? Por eso en este tipo de evaluación no entra mucho el análisis de la onda V, porque la onda V puede estar bien arriba o bien abajo. A medida que el ventrículo comienza a relajarse y el anillo tricuspidio vuelve a su posición original, la sangre es nuevamente expulsada de la aurícula hacia la vena cava inferior y el hígado, produciendo la onda V retrógrada, ¿no? En el caso de la onda V, en el caso de la onda retrógrada, la onda V es de transición, hemos dicho que puede estar hacia abajo o puede estar hacia arriba. Sin embargo, en regurgitación tricúspida, predominantemente va a pasar a estar arriba, ¿no? Como también está viendo una devolución de flujo, está viendo una devolución de la sangre, pasa a estar arriba. Finalmente, durante la diástole cardíaca con la válvula tricúspide abierta y el miocardio en reposo, la sangre fluye pasivamente desde el hígado hacia el lado derecho del corazón, produciendo la onda más grande o la única anterógrada, la onda D. Es decir, la onda D no se va a invertir, la onda D va a permanecer constante y en algunos casos va a incrementar, ¿no? Va a incrementar su tamaño. Entonces, hemos visto que acá hay una inversión, sobre todo el componente sistólico, pero el componente diastólico, el componente de relajación, va a seguir por debajo de la línea de base, ¿no? La sangre, para que pueda fluir pasivamente la sangre del hígado y la vena cava inferior hacia el corazón, produciendo así la única onda anterógrada, la onda diastólica, ¿no? Esta onda no va a cambiar, esta onda no se va a invertir. Grados de regurgitación tricuspidia. En este caso estamos viendo un caso grave cuando se invierte, pero esto va a ir poco a poco. Por eso hay cierta gradificación, hay cierta clasificación para poder medir la regurgitación tricuspidia. La extensión de la regurgitación tricúspide obviamente influirá en la morfología de la forma de onda espectral que se clasifica como tipos 1, 2 y 3. No existe una combinación perfecta entre el tipo ecográfico y el grado ecocardiográfico, es decir, cuando se vuelve el corazón propiamente. Sin embargo, existe una correspondencia aproximada, está aproximado, ¿no? Por ejemplo, el patrón de tipo 1 suele corresponder a una insuficiencia tricuspidia leve, mientras que los tipos 2 y 3 pueden corresponder a una enfermedad moderada o grave. Muy bien, entonces acá vamos a ver los tres grados, ¿no? En el grado 1, perdón, acá tenemos una onda normal, tenemos la onda total normal, la contracción atrial, el componente sistólico, la onda V de transición y el componente diastólico, ¿no? Acá esto es lo normal, ¿por qué? Porque siempre la onda S debe ser mayor a la onda D o similar, ¿no? A la misma altura. Muy bien. En la regurgitación tricuspidia grado 1, vamos a ver que la onda S va a estar disminuida, va a disminuir bastante. El componente diastólico va a ser mucho más grande, pero el componente sistólico ya está disminuido, no llega hasta abajo, no se va hasta abajo, no está al mismo nivel, acá está muy disminuido. Entonces, la relación va a cambiar. Recuerde siempre que en el paciente normal el componente sistólico es mayor que el componente diastólico, mayor o igual. Entonces acá esta relación se ha invertido. El componente diastólico es mayor al sistólico. Sin embargo, todavía va a haber flujo, ¿no? Entonces, todavía hay flujo anterógrado, todavía hay flujo que está viajando hacia el corazón, hacia el tracto de salida de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, esto es una regurgitación tricuspidia grado 1. Ahora bien, en cuanto al grado 2, en la insuficiencia tricuspidia grado 2 o tipo 2, no hay flujo sistólico durante la sístole ventricular. Es decir, la sístole ya desaparece, el componente sistólico desaparece, no identificamos el componente sistólico hacia abajo, ha subido mucho, ¿no? Contracción atrial, componente sistólico justo a nivel de la línea de base y el componente
el componente V o de transición por encima también. Entonces acá el componente sistólico va a desaparecer, ¿no? Cuando analizamos el espectro, el espectro Doppler, vemos la contracción atrial y el componente sistólico arriba. No puedo distinguir muy bien el componente sistólico. No sé si está abajo o tal vez arriba, ¿no? Parece que está un poco arriba. El componente V también está arriba. Entonces, ¿cómo identifico esto? Porque acá el componente diastólico es el predominante. El componente diastólico también en cualquier escenario nunca se va a invertir. El componente de relajación ventricular no se va a invertir. Entonces acá es la clave también para identificar este fenómeno. Porque acá yo podría identificar el componente diastólico y no veo un componente sistólico pronunciado hacia abajo o hacia arriba. Entonces puedo decir que estoy en una insuficiencia tricuspidia grado 2 porque no veo esa parte, ¿no? Sigo a la diástole, a contracción auricular y no veo el componente V abajo o hacia arriba, identifico el componente B, perdón, el componente S no lo veo hacia abajo o hacia arriba y el componente V sigue estando hacia arriba. Entonces estoy ante una regurgitación tricuspidia grado 2. Finalmente, el grado 3 o el más grave se identifica porque el flujo sistólico va a pasar a ser un flujo retrógrado. ¿Ve? Voy a identificar el componente atrial y el componente sistólico va a estar hacia arriba. ¿Ve? Puedo diferenciar eso, ¿no? El componente de transición V también va a estar hacia arriba y el componente diastólico hacia abajo. Entonces, aquí este ya es el escenario más grave, ¿no? El grado 3 es lo que presentábamos en la primera parte, ¿no? Entonces, en este esquema de frente vemos un grado 3, pero ya hemos visto cómo va subiendo, cómo va alternando. Se ha descrito y cuando nosotros estamos ante una congestión cardíaca derecha, se han descrito una onda bifásica. Una onda bifásica corresponde a una regurgitación tricuspidia combinada con una congestión cardíaca derecha, la triple C. Esto se ve en estadios más avanzados de enfermedad cardíaca. Vamos a ver una onda bifásica. Esta onda bifásica descrita contiene una única onda retrógrada, el componente diastólico, por eso decía que el componente diastólico nunca se va a invertir, y una única onda anterógrada por ciclo cardíaco. Por lo general es el resultado de una combinación de insuficiencia tricuspidia e insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿no? O congestión también, congestión cardíaca. Cuando las ondas A, S y V están todas retrógradas, pueden fusionarse en un pulso retrógrado que se alterna con una onda D o un componente diastólico anterógrado, ¿no? ¿Ve? Ya ahí está, ¿ve? Entonces, esto ya es un escenario, una enfermedad cardíaca mucho más avanzada, donde vemos una onda bifásica, es decir, de dos componentes, ¿ve? La onda A, la onda S y la onda V se han fusionado y la onda diastólica solo está hacia abajo, solo es el componente anterógrado. Se han fusionado, ¿ve? Y solo ya tengo dos componentes, por eso se llama bifásica, un componente arriba y un componente abajo. Hemos dicho que comúnmente se clasifica a la onda o al espectro de las venas de la vena hepática como una onda tetrafásica. Tiene 4 componentes. 1, 2, 3 y 4 componentes. Un componente atrial, un componente sistólico, un componente V de transición y un componente diastólico. Entonces tiene 4 fases, es tetrafásica. En este escenario de regurgitación tricuspidia y congestión cardíaca derecha, identificamos nada más, dos componentes porque pasan a fusionarse, ¿no? El componente A, el V y el S se han fusionado en una sola onda y el componente diastólico solo se ha quedado por debajo, ¿no? Forma de onda bifásica, espectro Doppler de la vena hepática izquierda, obtenida en un paciente con hipocinesia ventricular derecha moderada, comprobada ecocardiográficamente, ¿no? O sea, no vemos la ecocardiografía, pero ya tenemos esa patología.
E insuficiencia tricuspidia derecha muestra una forma de onda bifásica, ¿no? O sea, se han fusionado las otras ondas y el componente diastólico sigue hacia abajo. Acá tenemos otro caso. En este caso se muestra el signo del conejito de Playboy, ¿no? Donde vemos las venas intrahepáticas dilatadas o venas hepáticas dilatadas en la escala de grises, lo vemos adecuadamente, ¿no? Ahí está, las orejitas del conejo, ¿no? Del componente, del signo del Playboy llamado, ¿no? Entonces acá vemos a las venas hepáticas dilatadas en la escala de grises, y cuando hacemos el Doppler otra vez identificamos una onda bifásica, ¿no? Otra vez la onda A, la onda S y la onda V están fusionadas. Y el componente diastólico es el único componente retrógrado. El componente sistólico normal debería estar hacia abajo, pero se ha invertido, está hacia arriba. El único que veo acá es el componente diastólico que va a estar invertido. Espectro de la vena hepática izquierda obtenido en un paciente que por ecocardiografía se comprobó regurgitación tricuspidia e insuficiencia cardíaca congestiva. ¿De acuerdo? Esta onda bifásica también se ve en insuficiencias cardíacas grado 3. Esto es un grado 3, al igual que esto, porque hemos dicho que en el grado 3 la onda sistólica ha pasado a estar arriba y ahora se ha fusionado, ¿no? Se ha fusionado con las otras ondas. Y también hemos visto las venas hepáticas dilatadas. En este diagrama se muestra una combinación de las ondas A, S y V y pueden combinarse para formar una sola onda como parte de una forma de onda bifásica, ¿no? Se fusionan estos tres componentes, quedan como componentes retrógrados, es decir, ya no van hasta el corazón, ya no viajan hacia el corazón, sino son devueltos, y el componente diastólico, el componente de relajación, solo está hacia abajo. Entonces, de una onda tetrafásica, de una onda de 4 componentes, 1, 2, 3 y 4, se ha vuelto una onda de 2 componentes, un componente hacia arriba y un componente hacia abajo. Muy bien, eso sería todo. Y ahora en la parte 3 vamos a ver la parte aplicativa de estas dos ponencias.